Son las 2 de la tarde con 32 minutos, una hora espléndida para que iniciemos nuestra mesa de periodismo con don Jorge Meléndez, que ya está por aquí presente y en espera de que llegue Salvador Frausto. Pero por lo pronto iniciamos con Jorge. Jorge, buenas tardes. Hola, Julio, buenas tardes. De... Escuchando este buen relato de gatos y perros, Sí, sí, oye. que parece de política, Sí, ¿verdad? más que de animales, ¿no? ¿A Quizás ti te gustan los gatos, los perros, Jorge? no, ninguno de los dos. Nada. No he tenido que soportar perros porque a mi hijo le gustan los perros, pero después mudó y ahora tiene un gato. Pero Ándale. mi hija tiene perros, entonces yo no, porque cuando yo nací en la colonia Guerrero, en la calle Galeana, que la tiraron para hacer el Paseo de la Reforma rumbo a la villa, y ya después me fui a Tlatelolco, pero a mí, no sé por qué, los perros me correteaban siempre en mi colonia, entonces dije, no, pues no estoy de acuerdo con tener nada de eso. Pero Órale, mis hijos sí. órale. Muy bien, Jorge. Muy curioso lo de Adriana Buentello. Sí. Les dan un trato preferencial quienes aman a los perros o a los gatos. Sí, 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 imagínate, oftalmólogo para gatos. Bueno, bueno. Jorge, vamos entrando en materia. ¿Cómo vas viendo lo que está sucediendo en el metro? ¿Qué opinas de los constantes incidentes o accidentes, sabotaje o falta de mantenimiento? Y por otra parte, la figura política de Claudia Sheinbaum, ¿cómo la vas viendo en este contexto? Jorge, por favor. Pues escuché al señor Guillermo Calderón y eso que se lo explique a los de la Facultad de Ingeniería, no a la gente. Uno que ha viajado en metro, yo viajé mucho, mucho, mucho en metro, últimamente no, y el metrobús es terrible. Si tú llegas a la estación Pantitlán, te da pavor entrar al metro porque hay una cantidad de gente en la mañana y en la tarde. Si tú viajas, y yo viajé un largo tiempo de la estación Universidad a la estación Indios Verdes, porque antes de la estación Indios Verdes, 18 de mayo, me tenía que bajar para hacer un programa en internet en el canal 21 que iniciaba, pues ves aquello congestionadísimo. Y cuando subieron de 3 a 5 pesos, dijeron, vamos a arreglar las escaleras eléctricas, vamos a hacer esto, que no han hecho nada. Es decir, tú bajas en algunas estaciones y no sirven las estaciones eléctricas. Y entonces tú ves a gente en silla de ruedas y cómo la suben entre varios porque tienen que ayudar a la persona que va ahí. Yo creo que al metro habría que invertirle mucho más dinero. Tengo algunas cifras. En 2018, casi 23,000 millones para el metro. Este año, casi 20,000, o sea, 3,000 menos. Y en la Gaceta Oficial dicen que son casi 19,000. Ni entre las autoridades se ponen de acuerdo en cuánto tienen para el metro. El metro necesita muchísimo dinero. Tiene, en efecto, un amigo mío que fue subdirector del metro, no daré el nombre, ni diré con quién estuvo, que es abogado, me dice, es que la gran mayoría de lo que hay que comprar viene del extranjero, entonces se eleva muchísimo. Entonces hay que invertirle en el metro todo lo que se pueda, pero no lo hacen. Y yo estoy de acuerdo en lo que dijiste, la señora Claudia Sheinbaum, en lugar de estar cantando en un café una, pues, entre pop y rock de los años 70, cuando reinaugura la línea 12, debería estar
viendo qué sucede en todas las partes, y ya vimos que la agarraron en Michoacán mientras ella daba una conferencia, en cómo gobernar exitosamente. Pues no, gobernar exitosamente es estar al tanto todos los días, todas las horas, todos los instantes de lo principal. Y una de las actividades principales de la circulación, no solamente para la Ciudad de México, sino para el Estado de México, que debería también contribuir, porque yo te diría, en la estación Buenavista yo veía que se bajaban decenas y decenas y decenas de personas, y decía, ¿por qué se bajan aquí? Porque ahí están los camiones y los vehículos que van a llevar a la gente del Estado de México, que pobre de ella, hace 4 horas entre el Estado de México y a donde va a trabajar, de albañil, de electricista, de lo que sea. Es decir, jornadas terribles, y tú ves, yo me subía en la estación Universidad y veía que se subían en las demás estaciones, iban dormidos, y pues tenían como un chip para bajarse en la estación Buenavista, pero es un servicio de transporte indispensable, fundamental. Si no se le invierte todo lo que se necesita, va a haber tragedias, tragedias y tragedias, o incidentes, como dice Adriana Buentello bien, en este último caso. Gracias, Jorge. Salvador Frausto, bienvenido. Buenas tardes, don Salvador. Hola, Julio, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? Es un gusto incorporarme un poquito tarde a esta conversación, pero que tengan muy buena semana. Pero puedes decir que venías en metro y que hubo algún retraso y que por eso llegaste tarde o alguna cosa así, Salvador. Justo es lo que iba a comentar, se retrasó el metro. Pues, ¿qué se le hace? Oye, Salvador, ¿cómo ves la figura de Claudia Sheinbaum en medio de todo este asunto de los accidentes o incidentes en el metro, por sabotaje, por falta de mantenimiento, como sea? Hay quienes consideran que ha bajado su presencia o su fuerza política, que ha sido duro el golpeteo contra ella, y por otro lado, hay seguidores de ella que aseguran que por el contrario, se sienten más reforzados y más catapultados entre más está siendo atacada la jefa de gobierno. ¿Qué opinas, Salvador? Sí, más allá de el asunto de la seguridad en el metro, que ahorita me refiero sobre ese tópico, la parte política está muy candente, porque al ser Claudia Sheinbaum la candidata favorita del presidente López Obrador y del partido Morena, o por lo menos así se le mira, está sometida a cualquier error, cualquier tipo de problema que haya en la ciudad o en su gestión política, pues está bajo la mira del asunto. A mí me parece que un asunto clave es el tema del sindicato del metro. De ahí que acerquen a la Guardia Nacional, refuercen la seguridad, y acabamos de ver ahorita las explicaciones del director del metro, que dice que se les zafó un tornillo al metro, no al director del metro, ¿no? Y que por eso habría sido el accidente de este fin de semana, en el que se separan 2 vagones en la línea 7 del metro. Y bueno, sí hay que mirar la mano negra política en esto, aclarar si las suspicacias, las sospechas de que puedan ser accidentes deliberados, atípicos, hay que revisarlo, y si para eso tiene que entrar la Guardia Nacional o otro tipo de policías, o se tienen que realizar investigaciones, es muy grave que hubiera algún tipo de mano negra en ese caso. Saltan pues hacia los enemigos de Claudia Sheinbaum o al propio sindicato del metro, con el que ha tenido una relación tirante la jefa de gobierno. Y bueno, pues hay que mirarlo con mucha atención, sin dejar de decir que el mantenimiento en el caso del metro no ha sido
el ideal en los últimos ya muchos años, y ahí también debe de reforzarse ese asunto. Mi opinión, la figura de Claudia Sheinbaum, pues es la figura en este momento de definiciones políticas de si va a ser empujada hacia adelante como la abanderada de la Cuarta Transformación y de Morena y de los partidos aliados y del presidente, o dejan jugar o siguen dejando jugar a todos las corcholatas que ya el propio Mario Delgado ha dicho que Ricardo Monreal puede también participar en estas especies de pasarelas que se van a realizar en los estados, al invitar a los gobernadores a que en los eventos que hagan estén ahí con una presencia. Entonces, tenemos una lucha política por la sucesión presidencial muy adelantada y que va a seguir dando muchos roces, y es lamentable que el metro esté en medio de esa disputa, o por lo menos bajo sospecha de que podría estar siendo saboteado, o podría estar algunos trabajadores quitando tornillos, aflojando tornillos. Se sabe desde hace muchos años que utilizan piezas viejas muchas veces para ahorrarse ahí algún dinero, y eso pues ha generado pues que no funcione como debería funcionar el metro de la Ciudad de México. Pero hay que seguir con mucha atención a Claudia Sheinbaum, que si sale de esta, sale fortalecida, ¿no? Es decir, está bajo, más allá de los errores o accidentes que pudieran ser reales o provocados, si logra salir del ataque político que este tipo de accidentes generan, o estos errores generan, pues va a quedar aún más fortalecida, ¿no? Bien, Salvador, gracias. Jorge Meléndez, ¿qué opinas de lo que está pasando en Coahuila, donde de manera insólita y contra lo que ha sucedido en la mayoría de los estados donde ha ganado Morena, la aplastante mayoría, ahora van divididos, y el Verde tiene su candidato y el PT tiene su candidato y Morena a Guadiana? ¿Qué opinas de ese cuadro político, diría yo, tan descoyuntado, Jorge Meléndez? Pues que todo favorece a este señor Riquelme y a Moreira. Y escuché la entrevista que le hiciste a Lenín Pérez. Yo conocí a Evaristo Pérez Arriola, también estuve en la primera, yo fui suplente de Rincón Gallardo, y eso de que apoyamos a Fox porque la alternancia me parece un despropósito de este señor Lenín Pérez, y me pareció un despropósito también de todos, incluido de Rincón Gallardo. Hay una portada en la revista Proceso que dice Rincón Gallardo, cuando fue candidato a la presidencia en la época de Fox: jamás trabajaré con Fox. Le hacen el CONAPRED y entra de inmediato al mismo. Es decir, hubo muchos miembros de mi ex partido, el Partido Comunista, que a las primeras de cambio aceptaron lo que les dieron. No hay que olvidar que Evaristo Pérez Arriola fue hasta asesor de Carlos Salinas de Gortari. No hay que darle muchas vueltas a esta cuestión. Esto ya está, si hay tanta bronca interna, o ya le dijeron al señor Riquelme: ahí está tu regalo de Reyes, aunque no estemos en 6 de enero, pero 3 contra el señor que puso el señor Riquelme, pues no le van a durar nada. Ahora, el señor Mejía Verdeja, pues estaba ahí todas las mañanas, no lo hicieron candidato y se va y busca al PT. Es como sucede siempre, la enorme cantidad de políticos dicen: la ideología, ¿qué es eso? Yo quiero mi chamba, mis beneficios, etcétera. Entonces, estamos en un momento en que ya demos como hecho que
el candidato del señor Riquelme será el ganador y el que, quién sabe cómo vaya a responder furioso será el señor Guadiana, que él esperaba que ganaría muy fácil por su dinero, por sus negocios y por todo lo demás. Y ya le pusieron realmente una división feroz para que pierda. Oye, Jorge, ¿error político de operación en Coahuila de parte de Morena o la 4T o plan con maña para dejar Coahuila al PRI y Estado de México a Morena? Pues ojalá si fuera así, pero yo creo que tampoco en el Estado de México la tiene absolutamente ganada Morena. Si no se pone las pilas muy bien, puede tener graves problemas, porque he escuchado a Bernardo Barranco, que sabe del asunto, y bueno, el Instituto Electoral, el Tribunal Electoral, los apoyos sociales que les da Del Mazo parece un gobernador que no hace nada, pero hace muchas cosas y tiene detrás de él a un grupo de mucho dinero. Ojalá el Estado de México fuera para Morena, a pesar de los errores de esta señora Delfina Gómez. Yo creo que es una persona decente, pero me parece que en el caso de Coahuila, pues ya Riquelme puede darse por satisfecho. Moreira, que está detrás de él, también dirá, ay, a todo dar. Y a lo mejor sí puede ser plan con Maya, como tú dices, para lo del Estado de México. Bien, Jorge. Salvador, si quieres añadir algo a este tema del Estado de México y Coahuila, y además sobre el nombramiento del general en retiro Rodríguez Bucio para la Subsecretaría de Seguridad Pública. Salvador. Claro, sí, bueno, pues hay que recordar que el PRI está dividido, hay dos facciones grandes dentro del PRI, por lo menos visibles, y me parece que lo que pasó en Coahuila podría ser mano negra o plan con maña, como decías, Julio, hace un momento. Llama la atención que sí, Morena, Partido Verde y PT, que han ido unidos en muchas de las elecciones, y cuando no logran llegar a esos acuerdos, como en el caso, por ejemplo, de San Luis Potosí, pues no logran ganar la gubernatura, o se divide el voto de ese espectro político. Entonces, en este caso favorece la ruptura, la salida de Ricardo Mejía Verdeja de la subsecretaría y de la cercanía del presidente y de Morena, favorece a los Moreira, favorece a la alianza del PRI, PAN y PRD en Coahuila, y en cambio los signos que se ven en el Estado de México es de bastante solidez por parte de la alianza de Morena, el Verde y el PT. Me cuesta trabajo pensar que el PT no consultó al presidente López Obrador o a la alta jerarquía de Morena para poder aceptar a Ricardo Mejía dentro de sus filas, y podría ser un pago de factura por apoyos en las legislativos en las cámaras o incluso en el Estado de México. Así como están las cosas, aunque apenas comienzan las llamadas precampañas, los tiempos iniciales rumbo a estas dos elecciones, me parecería que todo pinta a que podría ir en ventaja la alianza de Morena por el Estado de México y la alianza de PRI-PAN PRD por el caso de Coahuila. Y bueno, pues entra un elemento del ejército a fortalecer la Secretaría de Seguridad, pues es un asunto que ya hemos visto desde que se configuró esta Secretaría de Seguridad Ciudadana, en la cual, de Seguridad Pública y Ciudadana, en la cual, pues, la cercanía que está teniendo esta Secretaría con la Guardia Nacional, que de ahí viene el nuevo subsecretario, pues están muy cerca. Me parece que los plazos que se han planteado es que haya un tiempo en el cual haya esta cercanía hasta que en algunos años ya puedan caminar por sí mismas las fuerzas civiles para el combate a
la seguridad. Entonces, bueno, pues habrá que ver eso el desempeño del subsecretario y del nuevo jefe de la Guardia Nacional, ¿no? Que seguimos viendo pues esta simbiosis entre el poder civil y el poder militar en lo que tiene que ver con la seguridad. Bien, Salvador. Jorge Meléndez, ¿qué opinas del nombramiento del general Rodríguez Bucio, general en retiro, excomandante de la Guardia Nacional, como nuevo subsecretario de Seguridad Pública Federal? Jorge. Pues yo creo que es un apoyo importantísimo a Rosa Isela Rodríguez también, porque este señor Mejía Verdeja, pues hablaba mucho y hacía poco. En cambio, yo creo que con el general, la encargada de esa Secretaría de Seguridad Ciudadana tendrá más apoyo para ella, para sus planes. Hemos visto que la señora Rosa Isela Rodríguez ha resuelto, por ejemplo, este asunto de los penales privados, que era un negocio verdaderamente descomunal de muchos señores que les dio Enrique Peña Nieto, y cómo Rosa Isela ha ido haciendo aparentemente pequeñas cuestiones, pero grandes ahorros para el país. Por lo tanto, yo creo que a ella le va a favorecer tener un militar que se dedique de lleno, de verdad, plenamente, no buscando ninguna candidatura, que era lo que hacía Mejía Verdeja. Mejía Verdeja se presentaba un día a la semana para hablar ahí, decir que combatían y que hacían, y le hacía mucho al cuento, desde mi punto de vista. Entonces yo creo que ahora Rosa Isela Rodríguez tendrá un apoyo más decidido de alguien que sabe de la seguridad nacional y podrá combatir mejor a una serie de mafiosos. Incluso ahora se habla en algunos columnistas no favorables a la 4T que viene una batida contra la gente de la familia michoacana, porque desde ahí sale el fentanilo. Y yo creo que la llegada de este general posibilitará que haya más acciones contra los grandes peces, entre ellos uno que le dicen el pez en Michoacán, del narcotráfico. Bien, Jorge. Salvador Frausto, ¿cómo se ha puesto calientito el asunto del título profesional de la ministra Yasmín Esquivel? Y no solo en lo académico o en lo inmediato de ella, sino el propio presidente de la República, que hoy volvió a hacer señalamientos críticos respecto, dijo a los grupos que controlan y dominan la UNAM y al propio rector Graue de evadir su responsabilidad y actuar como Poncio Pilatos. Son palabras mayores en un contexto político caliente como el que vivimos en México. ¿Qué opinas, Salvador? Claro, sí, se están pasando la bolita de la responsabilidad de quién debe de generar ahí una especie de sentencia, ¿no? Vaya, lo que está pidiendo el presidente López Obrador es que la UNAM interponga una denuncia si así corresponde, y esa carga política quedaría en la UNAM. No quiere que la SEP tome esa carga política de empujar o buscar cancelarle la tesis a la ministra Esquivel. Y por otra parte, ella hoy vuelve a decir que es su tesis. Suena muy difícil creerlo, sobre todo por el tema de los años, ¿no? Y los parecidos, una en el 86 y otra tesis en el 87, y ahorita pues me parece que el asunto va a ir a prolongarse y que pase al olvido, a que la UNAM tenga que tener una respuesta de alguna manera, y esa respuesta veremos si es que interpongan una denuncia o que insista en que la SEP debe tener algún tipo de resolución. Entonces se vuelve un lío político en el que ninguno quiere meter las manos, ni el gobierno federal ni la UNAM, y bueno, pues en medio de eso está
bajo sospecha la veracidad, bueno, bajo un lío político, la veracidad de la tesis de la ministra Esquivel, y quién lo va a resolver, pues eso lo veremos próximamente, y pues está ahí muy complicado el tema entre estas dos instancias. Bien, Salvador, gracias. Jorge Meléndez, ¿qué opinas de este señalamiento del presidente López Obrador acerca de que hay bandos que tienen el control político de la UNAM? Y bueno, pues toda esta historia de mucho movimiento político en relación con la tesis de la ministra Yasmín Esquivel. Bueno, en la UNAM siempre ha habido bandos que tienen el control político. Vamos a ver cuántos doctores han sido en los últimos años rectores. Claro. Soberón, Narro, que era un rector priista y después quiso ser candidato a la presidencia por el PRI. Digo, es hasta terrible, y ahora escribe en un periódico muy crítico contra el presidente de la República, y cuando estaba primero como secretario general, después como rector, todo eso, estaba calladito, no impugnaba nada de la presidencia, y también a la universidad le hace falta dinero y le hace falta un remozamiento, Julio. Entre el 70 y el 80% de los profesores de la UNAM ganan entre 1,600 y 5,000 pesos al mes. Y muchísimos, no tengo la cifra exacta para no mentir, ganábamos 1,600 por dar clases. ¿Es eso justo ante lo que ganan los funcionarios de la UNAM? No, es totalmente injusto. Ahí también se requiere una reforma, hacer las cosas de otra manera. ¿Y cómo puede una señora, y no enterarse de la UNAM, dirigir 534 tesis? Yo fui profesor de la UNAM porque acabo de jubilarme, 50 años, y dirigí como 25 tesis y participé como en otras 25. Y no puede ser que esta señora, además de dirigir 534 tesis, dirija 5 iguales, porque no solamente es el caso de Yasmín Esquivel y el que parece plagiado, sino de 3 tesis más. ¿Cómo es posible que una señora dirija 5 tesis iguales? Entonces, ahí hay también que ver en la UNAM, y yo defiendo a la UNAM sobre muchas cosas, pero también hay problemas gravísimos. Desde el sindicato, después de que salió Evaristo Pérez Arriola, bueno, se han eternizado ahí los líderes y aceptan lo que les dice la autoridad. Hasta también los puestos y los cargos en la UNAM, que es una vergüenza que a veces no hay ni siquiera titularidad de muchos profesores después de 30, 40 años de dar clases, porque no hay concursos de oposición. Hay que también ver con ojos críticos la UNAM, y no solamente con esa idea de que, bueno, es la alma mater y que no sé qué, y que está en el número tantos. Hay que también ponerle el ojo en la UNAM y no solamente al exterior. Bien, Jorge, pues ya son las 3 de la tarde con 1 minuto, se nos ha ido el tiempo. Cierro haciéndoles una preguntita rápida cada cual. Salvador Frausto, ¿crees que en las circunstancias políticas que se están viviendo entre los aspirantes de Morena y eventualmente ante este golpeteo tan fuerte contra Sheinbaum, Adán Augusto está creciendo y está moviéndose más fuerte? Sí, me parece que parte de la razón por la cual siguen muy activos Adán Augusto, Marcelo, Ebrard y Ricardo Monreal es porque en medio del golpeteo, yo creo que el cálculo político de los otros aspirantes es que pueden tener posibilidades si alguno se resbala. Entonces,
Me parece que es un momento en el que ninguno se va a caer, a mover de su carril, van a intentarlo con esa expectativa de que alguno resbale, y ciertamente a Adán Augusto se le ve muy, muy movido, pero te diría también lo propio de Marcelo Ebrard y de Ricardo Monreal, que bajó un poco la guardia pública, pero está ahí jugando y parece que ya está siendo aceptado dentro del juego de las corcholatas en este momento, Julio. Bien. Jorge Meléndez, el mismo tema, ¿cómo ves? Pareciera el golpeteo a Claudia que ayuda a que otros digan este es el momento, y entre ellos me parece ver más presente a Dan Augusto. ¿Qué opinas, Jorge? Bueno, pues tanto que hizo una reunión con los gobernadores, dijo hay que hacer esto, aquello. Si eso no es meterlo de lleno al juego político, pues yo no sé qué es. Si tú les dices a todos tus gobernadores, vayan a la reunión con Adán Augusto para que les dé línea, y les da y dice hay que hacer esto, aquello y lo demás, y placear a todos, pues está metidísimo en el juego político. A mí un amigo mío me decía, no se te pase que la sorpresa pueda ser Adán Augusto. Y yo decía, no hombre, este cuate de verdad, alguien le mandó una serenata una noche y salió con esas. Pues no, yo veo que Adán Augusto está creciendo en este tipo de cuestiones porque está dando línea por aquí y por allá. Esa es mi opinión. No me parece que pueda ser el finalista, pero que le están dando posibilidades de avanzar, como también lo decía Salvador, indudablemente. Bien, pues Salvador y Jorge, muchas gracias por este lunes 16 de enero, gracias por esta mesa, y vamos a ver cómo siguen las cosas para dentro de una semana. Así es que, Salvador, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Julio, Jorge, que tengan una gran semana y con mucha atención al juicio García Luna que empieza mañana. Ese será el tema en los días que vienen. Fundamental. Sí. Que de Milenio va a estar Elisa Alanís, anda por allá, ¿no, Salvador? Exacto, sí, está Elisa Alanís, está Alejandro Domínguez y otro reportero, y estamos preparando también reportajes sobre el asunto, sobre los cómplices de García Luna y las expectativas de lo que se va a cantar en ese juicio. Muchos testigos, narcos, políticos, eso se va a poner muy de telenovela. Salvador. Y periodistas por ahí. Periodistas. A ver algunos nombres de quienes hoy escuchaba Jesús Esquivel y dijo, Juan, yo hice un reportaje, me fueron encima un chorro de periodistas, ahora a ver qué van a decir de ellos, ¿no? Claro. Ahí está. Bien. Muchas gracias. Jorge, Salvador, muchas gracias y nos vemos. Salvador, a ti, a Adriana, a todo el equipo y a la audiencia. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias por todo. Hasta luego. Salvador, gracias también. Hasta luego. Que estén bien.